Perdón, ecuatorianos, pero esto que hemos preparado para ustedes es una nota periodística frente a las protestas contra la reforma al COTAD. La tensión social aumenta en el país. Diversos sectores ciudadanos y figuras políticas han salido ya a las calles para manifestar su rotundo rechazo a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, conocido como CONAD. Según los manifestantes, esta propuesta del Ejecutivo no solo atenta contra la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados GAD, sino que pone en jaque la continuidad de servicios básicos y programas sociales. A continuación vamos a escuchar las posturas de los principales protagonistas de esta jornada de movilización. Julia Álvarez Lor, concejala de Guayaquil. Álvarez sostiene que la reforma es una movida política disfrazada de tecnicismo. Critica la implementación de la regla presupuestaria 70-30, argumentando que su fin no es la eficiencia, sino el recorte de la autonomía local, lo cual desampara los programas sociales que beneficiarían a familias más vulnerables. Vamos a mirarla. ¿Sabías que quieren imponer una ley que le quita recursos a tu ciudad? Espera, eso no es todo. Si nos quitan recursos, también nos quitan los programas sociales de los cuales tú eres beneficiario. Hay una reforma rondando a los GATS que suena a orden y huele a centralismo. Pero quédate, que esto te afecta directamente. Esta propuesta, que llega disfrazada de proyecto económico urgente, busca quitarle autonomía financiera a los municipios. Básicamente quieren que el gobierno central meta la mano en recursos que por ley pertenecen a nuestras ciudades. ¿Eficiencia o centralización del poder? Esta reforma propone regla presupuestaria 70-30, sanciones económicas, reducción de transferencia del Estado, pero sobre todo afectación directa a la autonomía local. Es decir, el GAT que no se alinee con el gobierno de turno se queda sin recursos. Esto es un chantaje. Y si esto te parece poco, quédate aquí que te cuento qué más impone esta ley. El 70-30 significa 70% para gasto obligatorio para inversión e infraestructura y el 30% que es el máximo para gasto corriente. ¿Y cuál es el problema? Bueno, la ley redefine inversión y excluye personal de ejecución, programas sociales y transferencias sociales. Resultado, una fórmula prácticamente imposible de cumplir. Te muestro un claro ejemplo. La construcción de un SUMAR está dentro del 70%, o sea, inversión pública, pero el pago del personal y el personal administrativo está dentro del 30%, o sea, gasto corriente. ¿Tú te imaginas la cantidad de municipios que no podrán financiar obras como estas? Esto no se trata de banderas políticas o la evidente intención del gobierno por centralizar las decisiones. Se trata de regresión de derechos en su máxima expresión. Es otra jugada del gobierno que afecta a la gente. Por otra parte, Natasha Rojas, ella enfatiza que los recursos de los gobiernos autónomos descentralizados pertenecen al pueblo y no a las autoridades de turno. Denuncia además que el gobierno de Daniel Noboa pretende retirar 968 millones de dólares destinados a obras y servicios sociales para priorizar el pago de la deuda externa, sacrificando derechos humanos y servicios esenciales. Pero veamos su propuesta. No solo se ponen en riesgo los servicios de carácter social, como educación, salud, atención a niños, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidades, arte, cultura, recreación, transporte, sino también la construcción de obras de infraestructura al eliminar del clasificador presupuestario las partidas 71 que hace referencia a contratar personal de inversión y la 78 a transferencias para inversión. Con este proyecto de ley se pretende afectar la autonomía y la descentralización. Se elimina obras y servicios sociales,
Solo en Quito se podría despedir a más de 5,000 maestros, médicos, enfermeras, entrenadores, trabajadores, capacitadores, etc. Se pretende privatizar los servicios y obras, controlar y someter a los gobiernos locales que no sean de la línea del actual gobierno a través de chantajes en la transferencia de los recursos. Si Noboa quiere limitar el gasto de los recursos de los GAD en fiestas y eventos no esenciales, se debía haber planteado una reforma al COTAD que establezca un porcentaje máximo del presupuesto para estas actividades, sin que ello afecte al arte y a la cultura. De todo aquello, Guillermo Choruchumbi, coordinador de Pachacuti, dice que para él, el presidente Noboa está desconectado de las demandas populares y huye del diálogo. Señala que las reformas al COTAD y las políticas mineras son inconstitucionales porque atentan contra la biodiversidad y la estructura de los gobiernos locales, mencionando que un alto porcentaje de la población ya clama por una revocatoria de mandato. ¿Hasta dónde estamos llegando? Miremos. Está refugiado en San Borondón, con fuerte resguardo policial. Hay que pasar más de 5 filtros de seguridad. Eso significa que no está escuchando al pueblo ecuatoriano, no está sintonizando con las demandas de los ecuatorianos y por otro lado se huye de las demandas de los ecuatorianos. Así es que en ese contexto nosotros vamos a estar junto al sentimiento de los sectores sociales, populares. El 75% del pueblo ecuatoriano ha pedido la revocatoria del mandato, así es que en eso nos sintonizaremos como Movimiento Pachacuti. ¿Cómo? Vamos a debatir sobre la situación económica que vive en el país en estos momentos. Por ejemplo, el tema de la reforma del COTAD, que atenta a los derechos de los niños, derechos de los jóvenes, derechos de las mujeres, donde habrá una reducción presupuestaria de $1,000 millones, y eso realmente afecta a los sectores populares, a los barrios, a las comunidades del país. Así es que en ese contexto vemos con muchísima preocupación, y además que es una ley inconstitucional. Afecta al presupuesto de los gobiernos territoriales. No se olvide que es una reducción presupuestaria del 30%, $1,000 millones. Tema minero. Que realmente no se olvide que nosotros tenemos un Estado de Derecho. Los derechos de la naturaleza son constitucionales, y promover en la minería en la parte andina es afectar a la biodiversidad, afectar al agua, afectar a la agricultura, afectar a la vida de los seres humanos. Así es que nosotros estamos en contra de este proceso. Más bien desde el Movimiento Pachacuti siempre hemos buscado otras alternativas económicas. Ahora mismo 50 años de explotación petrolera, vaya a ver en la Amazonía. Aquí estamos con una compañera amazónica de Sucumbíos, de Orellana. Esos ríos contaminados no tienen ni siquiera alcantarillado, agua potable. Esa experiencia le hemos dicho no al extractivismo. Busquemos otras alternativas económicas. Y además, Verónica Arias, analista política, advierte sobre lo que denomina la trampa detrás de la ley. Explica que la normativa busca asfixiar financieramente a los municipios y prefecturas, creando un escenario donde el incumplimiento de nuevas reglas fiscales se convierta en la excusa perfecta para centralizar el poder y recortar presupuestos. Vamos a verla. Daniel Noboa está a punto de aniquilar guarderías municipales, escuelas y colegios municipales, programas para la tercera edad y de salud con las reformas al COTAD. ¿Cómo se construye la trampa detrás de este proyecto de ley? Lo explico a continuación. 1. El viejo mito del despilfarro. El proyecto de ley exige que los municipios, prefecturas y juntas parroquiales destinen obligatoriamente el 70% de su presupuesto para inversión y se limiten a un máximo del 30% para gasto corriente. Hasta aquí, todo suena bien. Pero el gobierno nos vende el falso relato de que gasto corriente es exclusivamente para el despilfarro en fiestas y conciertos, cuando en realidad hay gasto corriente en salud, cultura, educación e inversión social diaria de tu localidad.
2. ¿Dónde está la trampa? Con esa ley, los gobiernos locales serán sancionados económicamente de no cumplir con el 70-30, porque gasto corriente va más allá de dejar de hacer conciertos. En la práctica, significa paralizar servicios y cerrar programas sociales vitales dedicados a ancianos, mujeres, niños, etc. 3. El verdadero objetivo. Todo esto cumple un doble propósito. 1. Usar las sanciones para recortar los presupuestos locales. Y 2. Borrar mágicamente la millonaria deuda acumulada de más de $1.000 millones que tiene el gobierno de Noboa con los distintos gobiernos locales. Inventan una multa para no pagar lo que deben, creando una vil cortina de humo que terminará golpeando a los más necesitados del país. Son ellos quienes, ante la nula inversión de gobiernos como el de Noboa, se veían beneficiados por programas de municipios y prefecturas como comedores, guarderías, programas de salud, programas culturales, colegios, museos, atención a la tercera edad, etc. La hipocresía del gobierno de Noboa no tiene límites. Mientras liquida lo último de inversión social que le queda al país, en Carondelet despilfarran millones de dólares en periodistas y medios pautados y más de $130,000 en baños presidenciales VIP. ¿Y tú, crees que esa ley acabará el supuesto despilfarro o terminará liquidando los programas sociales de tu localidad? De otra parte, Andrés Campaña, concejal de Quito, dice que sobre la redefinición de la inversión pública, está explicando que al priorizar solo la infraestructura física, cemento, sobre el talento humano, se dejarán de financiar servicios críticos en Quito como la atención a adultos mayores, los programas de salud mental y las campañas de bienestar animal. Todo esto por el capricho de un muchacho culicagado que piensa que puede hacer lo que le da la gana. Y eso tiene consecuencias, porque si pasan a ser considerados gasto corriente, muchos no podrán financiarse. ¿De qué proyectos estamos hablando? 60 y piquito, que cuenta con más de 600 puntos para más de 23,000 adultos mayores. El pago de talleristas que promueven actividades físicas, recreativas, entre otros, ya no podrá hacerse. Y nuestros adultos mayores perderán a sus profes. No es un tema menor, es envejecimiento activo, es calidad de vida. Salud mental. En 2024 aprobamos la ordenanza. Gracias a ella, psicólogos y psiquiatras han atendido gratuitamente a más de 47,798 personas, incluso brindando primeros auxilios a personas a punto de suicidarse. Con esta ley, todo esto podría terminar, porque el pago de los salarios de psicólogos y psiquiatras serían considerados gasto corriente. En un contexto en que la depresión, la ansiedad y la violencia van en aumento, amenorar la salud mental no solamente que es un error técnico, sino una irresponsabilidad social. Bienestar animal. Las campañas de esterilización entre 2023 y 2025 han atendido gratuitamente a 127,213 perritos y gatitos. Tampoco podría sostenerse porque no podría seguirse contratando veterinarios. En conclusión, ecuatorianos, con la Asamblea Nacional a punto de votar esta propuesta, el futuro de la descentralización en el Ecuador pende de un hilo. Las autoridades locales advierten que de aprobarse el impacto se sentirá directamente en los barrios y comunidades que dependen de la gestión municipal. Vamos a seguir informando sobre este tema. De hecho, ya estamos transmitiendo en vivo mientras ustedes miran esta información, el desarrollo de las protestas y también el tema desde la Asamblea. Ojalá no se apruebe esa ley nefasta que le hace daño a nuestro país y a nuestros gobiernos autónomos descentralizados. ¿Hasta cuándo el país no se indigna? Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbase ahora. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.